Birlip, 16 de septiembre de 1944. Una nota sobre el trabajo personal. Hablaremos nuevamente del trabajo personal y de lo que significa. Es preciso que nos recordemos continuamente a nosotros mismos en nuestro pensar a solas, y a recordar a los demás en la forma en que nos referimos al trabajo y al hablar de él, que significa hacer este trabajo. Lo olvidamos fácilmente. No es que lo olvidemos voluntariamente, sino que carecemos de la fuerza de recordar. El hombre, dijo G, no es hombre a menos que se recuerde a sí mismo. Pero, cuando advierte que no se recuerda a sí mismo, rápido encuentra que no se acuerda de recordarse a sí mismo. Sus hábitos de olvido de sí y de estar dormido en la vida son demasiado fuertes. Entonces es un hombre adormecido que se da cuenta a ratos de que está dormido, y esta es nuestra situación, así que tenemos que notar lo que nos pone a dormir. Por medio de la observación vemos cómo los eventos de la vida, algunos en especial, nos hacen dormir, y cómo los hábitos de imaginación y de soñar despierto, la charla interior y el culpar a otros, el sentirse ofendido, el tener pensamientos negativos y todas las formas de idear, de justificarse a sí mismo, nos producen el mismo efecto. No faltan las cosas sobre las cuales es preciso trabajar. Pero solo lograremos alcanzar esta etapa, que es comparable a despertar a medias del sueño ordinario, como cuando uno se da cuenta de que está dormido y no puede abrir los ojos o mover el cuerpo, o cuando no se puede emerger a la conciencia despierta, y se sigue en medio de sombras de sueño que sabemos que son sueños. Parecería que todas las cosas estuvieran fuera de foco. Se carece de la fuerza suficiente. No podemos concentrarnos suficientemente para despertar. Ahora bien, en el trabajo nos hallamos muchas veces en una situación semejante, andamos todo el día sintiendo que estamos dormidos y no somos capaces de darnos el choque, esto es, el primer choque consciente del recuerdo de sí, que exige un esfuerzo de concentración, de atención interior y, por eso mismo, de bastante fuerza. La concentración necesita fuerza. Cuando la fuerza se dispersa en los estados negativos, o en el soñar despierto, o en preocupaciones ansiosas, es imposible concentrarse. Nada es más fácil de observar en uno mismo. Por ejemplo, la lectura de un libro requiere una atención dirigida para seguirlo. Un sonido que se oye fuera, nos recuerda algo que ayer suscitó en nosotros un estado negativo. Instantáneamente, los rollos en los centros empiezan a girar reproduciendo los incidentes que fueron grabados ayer. La atención deja el libro, al ser atraída sin esfuerzo alguno por el estado negativo y al no estar más dirigida por el esfuerzo. Se sigue sentado en la misma posición y se sigue leyendo con el centro motor. Pero nada penetra, no es posible concentrarse. Esto nos muestra cuán fácil es perder fuerza para cualquier cosa que nos hayamos propuesto hacer. Nos distraemos y nos quedamos sentados comiéndonos las uñas metafóricamente, o en la realidad, mientras toda clase de brumas, torbellinos, truenos, relámpagos, inundaciones, erupciones de vapor y torrentes de lluvias, tienen lugar en nuestra delicada vida psíquica, todo lo cual contemplamos satisfechos. De ahí que si nuestra fuerza pasa a tales fenómenos naturales, nuestro campo psíquico no será capaz de producir una buena cosecha. Cuando G decía, hablando de las diferentes definiciones sobre el hombre, que un hombre debe recordarse a sí mismo, se refería desde luego al estado de conciencia que en el trabajo es llamado el tercer estado de conciencia. Y al decirlo, no cuesta nada comprender que nadie puede llegar a ser un hombre a no ser que se eleve internamente, para posibilitar la llegada de nuevas influencias. Este trabajo subraya en su enseñanza que, en ninguno de los dos estados ordinarios de conciencia, el sueño físico y el llamado estado de vigilia, pueden llegar a nosotros las influencias provenientes de los niveles superiores del rayo de creación.
Nuestro estado de vigilia ordinario, con todas sus preocupaciones y ansiedades, con todas sus innumerables formas de identificación, con sus estados negativos, sus perspectivas totalmente erróneas, y la manera equivocada de tomar la siempre recurrente serie de aconteceres característicos, a los cuales estamos expuestos en todo momento, nos separa completamente de las influencias que provienen de los centros superiores. He pensado a menudo que no se reflexionaba suficientemente sobre la idea de que poseemos centros superiores, de que poseemos mucho más conocimiento y comprensión de lo que creemos. El trabajo nos enseña que hay en nosotros dos centros superiores, plenamente desarrollados, que nos envían influencias incesantemente, solo que no podemos oírlos. Los centros están en comunicación con las influencias que provienen de los niveles superiores. El objeto que se propone el trabajo es el de limpiar nuestros centros inferiores, de desocuparlos, de abrir sus ventanas, de modo que puedan transmitirnos las ideas y direcciones provenientes de los centros superiores. Ahora bien, en nuestro nivel ordinario de desarrollo, en nuestro nivel de ser, que nos impide ver y recibir las influencias superiores, es preciso practicar el recuerdo de sí hasta el punto que nos sea posible, porque tan solo en ese nivel de conciencia, llamado el nivel del recuerdo de sí o conciencia de sí, podremos recibirlas. Al comienzo las oímos confusamente, como una nueva clase de sentimientos y pensamientos. Cometeríamos un grave error si creyéramos que nuestro centro emocional, tal como es ahora, está desarrollado. Nuestro centro emocional tal como es ahora, es muy pobre e inadecuado y, de hecho, es un instrumento peligroso. Es gobernado casi completamente por las emociones negativas, y lo trágico es que, con un centro emocional pobre e inadecuado como el que poseemos, imaginamos ser capaces de amar. Por eso andamos a tropezones en la vida con este desdichado instrumento, sin percibir que nuestro aparato está en una condición deplorable, y es incapaz de cumplir lo que deseamos realmente, y de resultas de ello, permanecemos sumergidos en una incesante masa de pensamientos a medias, de sentimientos a medias, de imaginaciones a medias y de desengaños, que nos dejan en un permanente estado de perplejidad, y forman nuestra vida psíquica interior. Ahora bien, el trabajo dice que hemos de elevarnos por encima de ese sombrío estado, por medio del recuerdo de sí, y esto, como lo hemos dicho anteriormente, requiere fuerza. Exige el poder de concentración, de atención, y un hombre nunca tendrá ese poder si deja que su fuerza se disperse en este caos interior, en esta incesante procesión de asociaciones mecánicas, esta corriente de imágenes, esta vaguedad informe, que es en realidad nuestro estado interior. El trabajo dice que es preciso recogernos interiormente de vez en cuando, y por así decirlo, sostenernos en esta masa movediza, sentir nuestra existencia individual, recordar qué nos proponemos hacer, por qué existimos. Esto requiere fuerza y si se permite que la fuerza sea desviada y perturbada a cada rato, por asociaciones automáticas, por pensamientos vagos, por la cambiante escena de la vida exterior, nunca se tendrá la fuerza suficiente para recordarse a sí mismo. La corriente de las cosas nos arrastra. En todo recuerdo de sí, una persona debe recordar el trabajo y de qué trata. Es preciso que recuerde, por ejemplo, que por el acto de detener todas esas corrientes mecánicas en sí misma, puede elevarse a otras influencias mucho más altas. A no ser que sienta posible la existencia de centros superiores, no será capaz de hacerlo. A menos que esa persona sienta que hay algo que está más allá de sí misma, de las pequeñas confusiones de la vida, no será capaz de elevarse, y por así decirlo, entregarse a algo que está por encima de ella. Desde luego, si en realidad cree que forja sus propios pensamientos, su propia conciencia, su propia vida física, se atribuye todo a sí mismo, este acto será imposible.
La razón es que no se puede concentrar suficiente fuerza, o no se tiene el suficiente poder de atención interna, porque no se cree en lo que enseña el trabajo y en su posible ayuda. Si no se cree en una cosa, se carece de fuerza para ella, carece de importancia para uno. Se le presta una atención fingida y es todo. Pero si se cree que merece la pena, entonces la valoración emocional concentrará la fuerza necesaria para lograrlo. En el ejemplo que di sobre leer un libro y permitir que una corriente de pensamientos negativos nos distraiga, lo importante es que si valoro este libro y el conocimiento que contiene, retendrá la suficiente fuerza como para no identificarme con las emociones negativas puestas en movimiento automáticamente por las asociaciones. Para mí carecerán de importancia frente a la importancia de otra cosa. Recuerdo que dijo una vez a algunos de nosotros: si dan importancia a las cosas que carecen de importancia, ¿cómo pueden hacer este trabajo? Uno de los significados de esta frase es que si se identificaba uno con las cosas que no eran importantes, y así les prestaba mucha fuerza, no se tendrá fuerza para la concentración y la atención. La fuerza será incesantemente atraída por mil y una actividades. Todas las personas deberían hacer un verdadero esfuerzo para recordarse a sí mismas, por lo menos una vez al día, y esto no puede hacerse en la incesante corriente de cosas. Nadie puede recordarse a sí mismo en la incesante corriente de eventos interiores y exteriores. Es preciso una acción distinta, una detención distinta de todo, y una elevación de sí, a la idea integral del trabajo, a la idea de los centros superiores que nos hablan en todo momento, a la idea total de la enseñanza esotérica a través de las edades, que siempre ha hablado y siempre habla de la existencia de esas influencias superiores con las cuales el hombre puede ponerse en contacto. El hombre ha sido creado para ponerse en contacto con esas influencias superiores, y a este respecto no dio en el blanco hasta ahora, y así ha pecado en el significado literal del término, porque la palabra pecado en los evangelios significa no dar en el blanco. Los evangelios contienen maravillosos fragmentos que se relacionan con la enseñanza esotérica y, a este respecto, basta recordar que G define al trabajo como el lado esotérico de los evangelios. Es preciso hacer este trabajo todos los días, y hacerlo como si fuera algo nuevo. Cada día es preciso tener conciencia internamente del trabajo, percibirlo, pensar en él, recordar los propósitos que se puedan tener y tratar de ganar lo que cada día nos enseña. Es menester recordar que los hijos de Israel fueron alimentados por el maná de los cielos, y que se les aconsejó no guardarlo para el próximo día, de modo que no crean que porque ayer han entendido algo lo recordarán siempre. Todo cambia, pero el trabajo sigue siendo el mismo. Una vez que se tiene un punto en el trabajo, y esto significa generalmente un pequeño centro de gravedad, se conoce entonces que cada día se presenta diferentemente, como una rueda giratoria de significados. No crean que porque comprendieron algo esta semana ese algo permanecerá sin cambio alguno. Por el contrario, toda comprensión crece porque el trabajo es vida y la vida debe crecer. Así se ve que la propia comprensión sigue cambiando a medida que la vida del trabajo crece en uno, y empero es siempre la misma cosa. Cuando se empieza a obtener fuerza del trabajo, por medio de la valoración que se prestó, es menester recordar que exige que lo cuiden. A veces pasan días sin que se pueda hacer un esfuerzo apropiado, empero, como ya se dijo, se sabe que se está en un estado intermedio. Si se lo advierte, si ya se ha llegado bastante lejos, uno es tentado. Los yoes negativos, los yoes violentos, los yoes groseros, los yoes desdeñosos, que no desean trabajar, tratan de derribar el sentimiento que se tiene por el trabajo. Estos periodos son en efecto muy interesantes, si se tiene el poder de observar por medio del sentido interior a los yoes negativos.
Si se guarda cierta integridad en sí mismo y se hace el esfuerzo en el momento oportuno, o al menos no se deja uno vencer, se verá que al cabo de un tiempo, el estado intermedio pasa, y se vuelve a sentir el trabajo otra vez, pero en una nueva forma. Algunas personas se detienen en ese punto, pero es preciso recordar que al pasar de un estado a otro, hasta en el menor grado posible, hay un intervalo o brecha entre cada estado o nivel, y es ahí donde se es asaltado por las dudas y la desesperación interior. Solo les advierto una cosa. Si sus dudas o su desesperación se relacionan con algo externo, nunca podrán pasar este intervalo. Es preciso darse cuenta de que el obstáculo está realmente en uno mismo, y es debido a los amortiguadores, a las actitudes, a los hábitos mentales, etc. El trabajo se ocupa del cambio de ser. Cambiar de ser es cambiarse a sí mismo. Es uno mismo quien tiene que ser pasado por la criba, para que ciertas cosas queden detenidas. Cuando se es pasado por la criba, aunque en grado mínimo, el obstáculo siempre parece estar en el exterior. Entonces se pierde la fuerza en estados negativos, en la autojustificación, en la compasión de sí. Supongamos ahora que uno carece de experiencia en la observación de sí, y nunca ha hecho un sincero trabajo preliminar en este sentido. ¿Qué sucederá? El estado en que está hubiera podido llevarle a un nuevo nivel, en lugar de hacerlo regresar a su situación anterior, por no haberle dado poder sobre sí mismo, para vencer ese estado de tentación. Quiero decir que ha olvidado que está trabajando sobre sí. Quizás sueñe que está trabajando, así como sueña que salta sobre vallas, pero cuando está frente a una verdadera valla, no se ve lo que significa, y se contenta con ofenderse. Enseguida se identifica con todo cuanto tiene en sí mismo, con todos los yoes negativos. Se olvida de dar poder a los yoes del trabajo. No ve que está frente a una verdadera valla, que solo puede ser pasada por un verdadero trabajo sobre sí, contra los yoes que quieren detenerlo. Toma la situación, por así decirlo, desde un punto de vista de vida, y no desde un punto de vista de trabajo, y en tal caso, la vida no es maestra sino destructora. La vida solo se convierte en maestra cuando se la toma desde el punto de vista del trabajo.